buenas. ¿Qué tal? A 5 días de los comicios legislativos en Venezuela, líderes mundiales reclaman a Nicolás Maduro respeto a los derechos humanos y elecciones transparentes y pacíficas. A través de una carta publicada por el diario El País de España y firmada, entre otros, por el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, y por el primer ministro británico, David Cameron, se hace un duro cuestionamiento a la democracia bajo el régimen de Nicolás Maduro. También se hace un llamado para que sea liberado inmediatamente el opositor Leopoldo López. Por medio de sus rúbricas, 5 altos representantes de la política internacional ejercen su derecho como demócratas y exigen a Nicolás Maduro que asegure la libertad, la democracia y el respeto de los derechos humanos a todos los venezolanos. No se debiera ser víctima de persecuciones o de hostigamientos, ni encarcelado arbitrariamente simplemente por oponerse pacíficamente al gobierno en el poder. Tampoco es aceptable ser condenado sin un proceso justo. Venezuela no es ni debiera ser excepción. En una carta titulada Venezuela grita a libertad y publicada en el diario español El País, el presidente del gobierno español Mariano Rajoy, el primer ministro británico David Cameron y el secretario general del Consejo de Europa Thorbjørn Jagland, junto con el ex jefe del gobierno español Felipe González y el exmandatario chileno Ricardo Lagos, exigen al régimen de Maduro que respete su propia constitución, pero sobre todo la Declaración Universal de Derechos Humanos, y que de manera inmediata ponga en libertad a los presos políticos. Encarcelar a un demócrata es traicionar la democracia. Hacemos un llamamiento a Venezuela para asegurar una justicia independiente y hacemos un llamamiento a la justicia venezolana para que libere inmediatamente a Leopoldo López y a todos los opositores políticos encarcelados. De cara a las elecciones parlamentarias del próximo domingo, los firmantes expresaron su preocupación por las continuas inhabilitaciones que han sufrido candidatos de la oposición y la negativa de las autoridades venezolanas de rechazar una misión de observación por parte de la OEA y la Unión Europea. La democracia no funciona cuando el ambiente electoral está dominado por la violencia, las amenazas y la intimidación a la oposición. La preocupación por la crisis en Venezuela es cada vez más latente. Que se respete la voluntad popular, pidió la precandidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton. Por su parte, organizaciones y dirigentes de la región reclamaron a Maduro que garantice la seguridad a integrantes de la oposición tras el asesinato del dirigente Luis Manuel Díaz. Unas reclamaciones que reiteran también estos 5 mandatarios internacionales, a la vez que exigen a las instituciones que respeten los resultados de los comicios del próximo domingo. Unas reivindicaciones con las que hacen oír su voz, ya que según ellos no decir nada también es tomar partido. En Washington, D.C. saludamos a esta hora a Leopoldo Martínez, es el presidente del Centro para la Democracia y Desarrollo de las Américas. Buenas tardes, señor Martínez. Gracias por estar con nosotros en el informativo para toda nuestra teleaudiencia. Buenas tardes. Siempre un gran placer compartir con la audiencia de toda América Latina los acontecimientos como se ven desde aquí en Washington, particularmente con respecto a Venezuela, en este momento electoral en el que nos encontramos. Normalmente unas elecciones parlamentarias de algún país latinoamericano o de algún país del mundo no se llevan tanta atención de la comunidad internacional, pero en las últimas horas, con lo que viene pasando en Venezuela, pues vemos ya una carta firmada por el presidente del gobierno español, por el primer ministro David Cameron, incluso, que no es muy común que se pronuncie sobre la situación de un país como Venezuela, por el secretario general del Consejo de Europa y los expresidentes del gobierno español Felipe González y del gobierno chileno Ricardo Lagos. Si no va a haber observación en las elecciones, bien, si la comunidad internacional va a tener sus ojos puestos en cada cosa que ocurra el próximo domingo. Sí, la comunidad internacional obviamente entiende que están sucediendo varias cosas de gran importancia en Venezuela. La primera es el deterioro de la situación económica y social del país, que viene arrastrando consigo la popularidad o los niveles de aceptación en otros momentos tenía el régimen de Hugo Chávez y en sus inicios la presidencia de Nicolás Maduro. Ya todos los estudios revelan que Venezuela no es un país polarizado, que Venezuela es un país donde el 80% de los venezolanos quiere un cambio, y quiere un cambio no solo quien tradicionalmente ha sido opositor, sino también quiere un cambio el propio electorado que sirvió de base de sustentación política al chavismo todos estos años.